lunes 21 de marzo es el inicio de una semana llena de aventura, porque vamos tomados de la mano de Dios. No sabemos lo que vendrá, seguramente habrá muchas cosas buenas, otras cosas inesperadas, otras cosas que probablemente nos causen dolor o sufrimiento. Pero recuerda, el día de ayer veíamos que no hay mejor forma de enfrentar la adversidad, el dolor, la tentación, que cuando nos mantenemos en oración, en contacto con nuestro Padre Celestial. Y hoy vamos a ver en Lucas 22, versículos 54 al 62, una experiencia de Pedro, el terrible Pedro, este hombre que pues era impetuoso, era voluntarioso y que Dios usó diferentes circunstancias para moldear su carácter. Dice versículo 54 que los que arrestaron a Jesús lo llevaron al palacio del jefe de los sacerdotes y Pedro lo siguió desde lejos. Sí, vamos a hablar del famosísimo Pedro. Y dice que de principio, cuando apresaron a Jesús, Pedro, todos los demás salieron corriendo. Y a veces criticamos a Pedro porque decimos, es que Pedro le falló, Pedro iba siguiéndolo de lejos. Sí, pero es que los demás discípulos salieron corriendo. Y Pedro de alguna manera se quedó ahí, y aunque estaba a la distancia, pero él quería ver qué sucedería con su maestro. Dice versículo 55, ahí en medio del patio del palacio había encendido una fogata y se sentaron alrededor de ella, pero Pedro también se sentó con ellos. En eso una sirvienta vio a Pedro cuando se sentó junto al fuego, se quedó viéndolo bien y dijo, este también andaba con Jesús. Y Pedro lo negó, mujer, yo ni siquiera lo conozco. Al rato, un hombre vio a Pedro y le dijo, tú también eres uno de los seguidores de Jesús. Y Pedro contestó, no hombre, yo no lo soy. Como una hora después, otro hombre insistió y dijo, estoy seguro de que este era uno de sus seguidores, pues también es de Galilea. Pedro contestó, hombre, ni siquiera sé de qué me hablas. No había terminado Pedro de hablar cuando de inmediato el gallo cantó. En ese momento Jesús se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Hoy, antes que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. Pedro salió de aquel lugar y se puso a llorar con mucha tristeza. Queridos amigos, pues resulta fácil poder criticar a Pedro porque pues no alcanzamos a entender cómo es que Pedro negó a su maestro. Había estado casi 3 años con él, de día, de noche, había escuchado sus muchas enseñanzas, había visto milagros, le había permitido caminar sobre las aguas aunque fuera un instante, había calmado la tormenta en medio de aquella barca en el mar de Galilea, había resucitado a Lázaro, bueno, había sanado a su suegra. ¿Cuántas cosas no vio Pedro cerca de Jesús? Sin embargo, en este crucial momento de su vida, Pedro va a negar su relación con Jesús. ¿Qué podemos ver en Pedro? Bueno, número uno, que pues 3 años no bastaron para que él desarrollara la suficiente convicción. Y cuidado, hay algo aquí importante, los milagros sí van a despertar nuestra fe, pero no van a provocar nuestra madurez como hijos de Dios. Pedro vio muchos milagros y los milagros le causaron asombro y seguramente provocaron que su fe, creyendo en un Dios que puede sanar a las personas, pero no desarrolló su amor, su compromiso, su fidelidad a Dios. Eso es algo muy claro en la vida de Pedro. Pedro, habiendo estado con Jesús, no había desarrollado ese compromiso, ese carácter maduro que le permitiera enfrentar el sufrimiento como Jesucristo lo estaba enfrentando. Claro, el Señor Jesucristo nos da ejemplo de madurez, lo decíamos ayer. Él caminó rumbo a Jerusalén y aunque él decía, Padre, yo no quisiera beber de ese sufrimiento, pero él lo hizo porque era un hombre maduro, era una persona que estaba consciente de lo que significaba en el plan redentor de Dios y estuvo dispuesto a hacerlo, aún a pesar de lo que eso significaba para él. Pedro primero no estaba muy seguro de lo que significaba en el plan de Dios. Pedro no tenía muy claro en su mente que eso era parte de un plan. Él pensó que las cosas estaban saliendo mal y que iban a acabar con el Señor Jesús y que iban a acabar con su maestro, y eso le causaba a él mucha inquietud, mucha duda.
No alcanzaba a ver cómo ese Señor que calmó el viento y el mar, que resucitó a personas, que sanaba a personas, ahora estaba allí amarrado, postrado, cautivo, preso. Para Pedro era un mar de confusiones en su cabeza. Y en ese cuadro, en esas circunstancias, es que cuando Pedro es acechado y con el riesgo que también a él lo tomaran para hacerlo prisionero, él niega la relación con su maestro. Pero esto no es lo peor de todo. Lo peor de todo es que días antes el Señor Jesús le había dicho: ay, Pedro, cuando él le dijo: es que yo estoy dispuesto hasta dar la vida por ti. Y Jesús le dijo a Pedro, de acuerdo a lo que dice Lucas: ay, Pedro, el gallo no va a cantar sin que antes tú me hayas negado 3 veces. Y de una manera muy emotiva dice: en ese momento Jesús se volvió y miró a Pedro. Su maestro sabía la inmadurez de Pedro. Su maestro sabía que ese momento iba a llegar. Los demás discípulos corrieron, ellos no lo negaron porque ellos estaban escondidos. Pero Pedro, que era valiente, que era atrevido, se metió en la tormenta, empezó a caminar sobre las aguas y le faltó la fe. Y ese que se haya hundido en las aguas es la escena que ejemplifica lo que él vive ahora, porque ahora Pedro está intentando caminar sobre las aguas, pero se hunde porque le gana su miedo, le gana su confusión, porque no alcanza a entender el plan de Dios para su vida. Queridos amigos, yo siento un cariño muy especial por Pedro y no quisiera hablar mal en ningún sentido de él. Más bien, prefiero aprovechar la experiencia de Pedro para tomar una enseñanza para nosotros. ¿Cuál es nuestra reacción cuando enfrentamos los momentos difíciles de nuestra vida y momentos en los que nuestra fe es puesta a prueba? Hay circunstancias que hacemos con las cuales negamos nuestra relación con Dios. Usted lo sabe, en nuestra vida familiar, en nuestra vida de trabajo, en nuestra vida de iglesia, en nuestra vida con los amigos y más con aquellos que no somos creyentes, con aquellas personas con las cuales nos relacionamos que no son creyentes. Y que cuando somos invitados a hacer cosas que sabemos que ofenden a Dios, que dicen: bueno, es que tú como cristiano no podrías hacer eso, y lo acabamos haciendo, estamos de alguna forma negando nuestra fe, nuestro amor al Señor Jesucristo. Queridos amigos, esto va a venir porque somos inmaduros. El caer en un momento de confusión como el que cayó Pedro es simplemente la evidencia de una fe pobre, de una madurez incipiente, y que necesitamos crecer, necesitamos avanzar en nuestro proceso de madurez para que un día, al igual que Pedro, al final de su vida, cuando fue tomado por sus enemigos para ser crucificado, él dijo: de por sí la muerte en la cruz ya era dolorosa. Él dijo: yo no puedo morir como mi maestro, yo pido que me permitan ser crucificado, pero morir de cabeza. Algo terriblemente peor, agonizante para Pedro. ¿Maduró en el proceso? Sí maduró. Lo importante no es que Pedro negó a su maestro, sino lo que eso significó para darse cuenta de cuánto necesitaba amar todavía más a su maestro y lo que debía soportar por él. ¿Cuántos de nosotros nos negamos ante la posibilidad de enfrentar el dolor y el sufrimiento por causa de nuestro maestro? Todo el tiempo estamos buscando nuestra comodidad y nuestra seguridad, el logro de nuestros planes, el logro de nuestros sueños. El plan de Dios lo hacemos a un lado, y tal vez con eso estamos negando nuestra fe, porque no obstante que Cristo dio su vida por nosotros y enfrentó el dolor, nosotros preferimos evitar el dolor y preferimos la comodidad, la conquista de nuestros sueños, porque eso es lo que a nosotros nos llena. Aunque eso esté significando negar nuestro amor y nuestra fe en la persona de Jesús. Acompáñame a orar. Padre, lo primero que tenemos que decirte es: perdónanos, porque al igual que Pedro y en muchas circunstancias, nosotros hemos negado nuestra fe. En esa fe incipiente, en esa fe inmadura, hemos tomado decisiones y hemos hecho cosas como si no te conociéramos, como si tú no existieras, como si tú no fueras nuestro Señor. Perdónanos.
reconocemos nuestras debilidades y rogamos de tu gracia para que nuestra fe sea fortalecida y que en ese proceso, así como Pedro tanto creció que después predicó a miles de personas y al final de su vida estuvo dispuesto a morir por ti, así también nosotros, que nuestra fe crezca de tal forma que el día de mañana seamos capaces inclusive de dar nuestra vida por ti. Y en este momento tú no quieres que demos nuestra vida, quieres que vivamos para ti. No quieres que enfrentemos la muerte, quieres que vivamos para ti. Ayúdanos a hacerlo, así como Pedro logró hacerlo. Danos de tu gracia, danos de tu bendición, que tu palabra siga siendo nuestra fortaleza, que la oración nos ayude a vencer nuestras debilidades, nuestras tentaciones, y permítenos en tu gracia ser victoriosos en tu nombre. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, enormes lecciones del Evangelio. Nos vemos el día de mañana. Un fuerte abrazo de su Iglesia Cristiana Península.